damos gracias por esta noche, te entregamos este tiempo, papá, que tú puedas ser hablando, ¿no? En esta oportunidad, Señor, que tú puedas usar a Carito una vez más, Señor, para que tú seas, Señor, transmitiendo de corazón a corazón, Señor, de las profundidades de tu amor, Señor, de tu verdad, de tu palabra, Señor, y que en todo esta noche, Señor, tu nombre sea santificado en medio nuestro, Señor. Y gracias, papá. Bendecimos la vida de la Caro, del Arielito. Señor, gracias por tus propósitos sobre ellos, Señor, y a través de ellos los bendecimos y bendecimos en esta noche, Señor, tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Ivanita. Bueno, no sé si todos los que están ahorita han estado la anterior semana o la anterior, pero aunque no hayan estado, no importa. De todas maneras, lo que vamos a compartir hoy día va a ser súper importante. Y justo Lari me dijo que está programada una semana más que yo comparta, así que hoy día no voy a terminar lo de Esther, pero creo que la parte que vamos a hablar hoy día es súper importante. Y quisiera que empecemos leyendo Esther 4:1. La semana pasada yo les hablé bastante de Mardoqueo y hablamos de Mardoqueo como una figura. Yo les decía, Mardoqueo era un precursor. Y habían algunas razones por las que les explicaba por qué Mardoqueo era un precursor, pero hoy día vamos a como que ahondar un poquito más en el tema de la intercesión, en el tema de la súplica y de aquello que en ese momento, digamos, Mardoqueo hizo, que quizás he mencionado un poquito la semana anterior, pero esta semana al leer me he dado cuenta que aún hay mucha más profundidad en eso, y justamente de lo que trataba toda esta enseñanza de Esther era hablar desde esa perspectiva, de la perspectiva de la intercesión. Entonces les voy a leer lo que dice Esther 4:1. Y dice lo siguiente, dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad, clamando con grande y amargo clamor. Y yo les hablaba de esto, ¿no? Fue luego de que Mardoqueo en realidad la palabra nos habla de que hay como que esta alianza para que haya un edicto de parte del rey y un edicto que se selle con el anillo del rey. Y cuando se sellaba con el anillo del rey, significaba que ni siquiera el rey mismo podía derogarlo, ni siquiera él tenía la autoridad para hacerlo. Y les hablaba de cómo esto había sido tramado por un Amán, que era un descendiente de Agag. Agag era una amalecita, y acerca de los amalecitas la palabra dice que ellos se levantaron en contra del trono de Dios, ¿no? Y yo acerca de eso les decía, hay personas, seres humanos, que quizás de una manera muy consciente se unen al plan del enemigo para levantarse en contra del trono de Dios, pero también hay seres humanos que no lo hacen de una manera consciente, sino que simplemente se están dejando llevar por todo lo que está operando en el mundo, y al no conocer a Dios, pues se están uniendo a los planes del enemigo. Y aún nosotros mismos podemos hacer eso a veces, ¿no? Solamente un ejemplo es el hecho de que la palabra habla de Satanás como el acusador de nuestros hermanos. Y cuando nosotros venimos con acusación eh, a Dios por alguno de nuestros hermanos, lo que estamos haciendo es uniéndonos a la acusación del enemigo, ¿no? Y esto es un ejemplo pequeñito, pero es un ejemplo de lo que está pasando, porque muchas veces lo que está detrás de todas las cosas, en realidad son los planes del enemigo levantándose en contra del trono de Dios. Entonces, este levantarse en contra del trono de Dios tuvo un resultado, y este resultado era que en ese tiempo se levantó un gran antisemitismo. O sea, este Amán, como no solo se habían levantado en contra del trono de Dios, sino él venía de alguien a quien la orden de parte de Dios al rey Saúl era que los exterminase por completo, o sea que probablemente ya había un odio acumulado por generaciones. Y se levanta con todo eso, se levanta con todo eso en el corazón. Y resulta en esto, resulta en que quiere exterminar a Mardoqueo. Le era molesto porque Mardoqueo no estaba dispuesto a inclinarse delante de él. Pero no solo Mardoqueo, sino era como que ya voy a eliminar a Mardoqueo y de una vez eliminaré a todos de una vez y así voy a estar feliz.
y logra en ese momento hacer un acuerdo con el rey. Y en esto que se hace un acuerdo con el rey, la palabra nos dice que la primera persona que se enteró de esto fue Mardoqueo, o sea, aparte del rey y de este descendiente de Agag, descendiente de este Amán, no sé cuántos más lo sabrían, pero una de las primeras personas que se enteró fue Mardoqueo. Yo les decía, esto es muy interesante porque Mardoqueo estaba a las puertas de la ciudad y él era un centinela. Un precursor también es un centinela, es alguien que está a las puertas, es alguien que está como que al pendiente de todo lo que está pasando, pero más que de lo que está pasando, está al pendiente del corazón de Dios, ¿no? Entonces vemos que él dice que luego que supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y es bien interesante porque, ¿saben? Esta palabra que es clamar viene de una palabra hebrea que es Za'ak, Z-A-A-C. Y esta palabra significa lanzar alaridos de angustia o peligro, pero también habla de anunciar o convocar públicamente. Y quiero que nos quedemos con esto, dar voces, pero como les decía, anunciar o convocar públicamente. Y obviamente lo que Mardoqueo estaba haciendo en ese momento, yo les decía, yo creo que sí, obviamente había angustia en su corazón por todo lo que él se entera, pero no solo había angustia, sino yo creo que así como Daniel, él entendió que tenía que haber una actitud de parte del corazón de la nación, no solamente eh, empezando por él, porque Daniel, digamos, cuando se enteró, les hablaba de esto la semana pasada en Daniel 9, dice que empezó a buscar al Señor, ¿no? En ayuno, en oración. Y vemos aquí que el hecho era de que él realmente se da cuenta que yo necesito ponerme en esta actitud del corazón. ¿Me entienden? Quizás él era el que más despierto estaba de toda la gente de su nación en medio del contexto en el que él vivía. Quizás él era la persona que de verdad estaba con los ojos abiertos, pero en medio de eso hacía falta algo más, ¿me entienden? O sea, y quizás él era la persona que menos tenía por qué pedirle perdón acerca de algo al Señor, así como Daniel en su tiempo. Pero el hecho es que él entendió, o sea, nosotros necesitamos ponernos en una postura delante del Señor. Necesitamos buscar a Dios como nunca antes en medio de esto. Y esto va a empezar por mí, pero no solamente va a empezar por mí, sino que Él fue una voz. Y como les hablaba de este otro significado de Saak, que es anunciar o convocar, fue una voz para llamar a otros a unirse a lo que Él estaba haciendo. ¿Me entienden? Y esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que aún antes de la venida de Jesús va a haber un clamor y va a ser un clamor como cuerpo. No solamente va a ser un clamor individual, por eso dice el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús. Y es como que, ok, cosas están pasando, ¿y qué vamos a hacer en cuanto a eso? ¿Vamos a salir corriendo? ¿Me entienden? Vamos no sé, empezar a pensar qué hacemos, hacerlo en nuestras fuerzas, corretear de un extremo a otro, o vamos a buscar al Señor. Y la actitud de Mardoqueo, pues es la actitud correcta, buscar al Señor. Y vemos más adelante, y esto es algo que también a mí me llama la atención, y yo les he hablado, las dos veces anteriores que les he hablado de Esther, y hoy también les voy a volver a hablar de esta parábola de las bodas, que está en Mateo 22, del 1 al 4, que es, ¿se acuerdan que yo les hablaba de que Jesús les daba una parábola? Y en esta parábola, ¿qué era lo que Jesús les decía? Les estaba diciendo que el reino de los cielos era semejante a un padre que llama a las bodas de su hijo primero a los invitados, porque habían invitados y no invitados, y les dice, vengan a las bodas, y todos empiezan a dar excusas. Entonces el papá se enoja y manda a los siervos que vayan hacia los límites de la ciudad, a las calles y a las plazas, y que les digan a todos que vengan a las bodas. Y yo creo que esto es algo súper interesante porque es como este tema del hecho de convocar. Yo creo que cuando nosotros entendemos esto y entendemos, y yo creo que a través de este libro de Esther también entendemos cuál es nuestra parte en esta etapa de la historia, ¿me entienden? Y nuestra parte es unirnos al corazón de Dios,
pero también ser aquellos que por sí mismos se disponen, así como Mardoqueo lo hizo, pero que también pueden convocar a otros y pueden alentar a otros a ir en pos del corazón de Dios, a ir en pos de buscarlo y buscarlo profundamente. Y eso fue lo que Mardoqueo hizo. Y me llama la atención, como les decía, esto de las bodas. ¿Por qué? Porque al final de todo, la suma de todos los clamores, ¿me entienden?, del ser humano, de cada clamor por justicia, por misericordia, de cada súplica delante de Dios, la suma de todo eso es la venida de Jesús. Entonces, y se trata de esto, al final de todo se trata de que el novio se va a encontrar con la novia, ¿me entiendes? Se van a casar y va a haber una celebración por las bodas y va a ser el día de la alegría del corazón de nuestro Dios, de nuestro amado Jesús. Entonces, de eso se trata. Y vemos cómo esta palabra, y esto es algo súper interesante, y les quiero leer esta porción de la escritura, que esta palabra hebrea de clamor, que no sé si se acuerdan cuál les dije que era cuando habla de Mardoqueo que va y clama, y les decía que la otro significado, aparte de ser clamor, dar voces, también es anunciar o convocar. Esta palabra está en una parte de la escritura súper importante para los tiempos que estamos viviendo, y esto está en Joel 1. ¿Y qué es lo que Joel 1:13 dice? Es la misma palabra de Joel. A ver, les voy a leer un ratito. Joel 1:14, para que entendamos, digamos, cuál es el versículo en que yo les digo que es exactamente la misma palabra. Saak. Joel 1:14. Dice lo siguiente, dice, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Y el verso 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores en la tierra, en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y cuando dice clamad, es la misma palabra hebrea, es saak. Entonces, vemos aquí, digamos, que hay una convocatoria. Y yo creo que en esto es como lo que Dios está haciendo en tiempos finales, porque sabemos que parte de lo que va a pasar es que cuando dice el Espíritu y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús, no va a ser que va a ser la novia que está peleada con la otra novia y que al final son 500 novias que están peleadas una con la otra, sino está hablando de la novia. O sea, está hablando de una iglesia que va a caminar en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo anhelo, en una misma intensidad. Y, y cuando está hablando de esto, como les decía, primero fue Mardoqueo, pero él convocó y fue una convocatoria que se extendió en la nación. Y era como que, claro, las circunstancias que en ese momento estaban viviendo eran tan graves, eran tan fuertes. ¿Por qué? Porque era un edicto de exterminio. Yo les decía, ni siquiera era de matanza, sino de exterminio por todo lo que implicaba este edicto. Que yo creo que sí o sí tenían que estar unidos los unos con los otros frente a circunstancias tan adversas y tan difíciles que estaban experimentando ese momento. Era mucho más fuerte que atravesar la pandemia que estamos atravesando, que haber atravesado toda la situación política de la nación. Era mucho más fuerte que todo eso. Entonces, es como que Dios lo va a hacer, es algo que es el mismo Señor el que lo está llevando a cabo, pero obviamente nosotros podemos ser parte en esto que el Señor está haciendo. ¿Y qué es esto? Es el hecho de que pueda haber unanimidad, que pueda haber un mismo sentir, un mismo corazón, que no solo sea una persona aquí y otra en el otro extremo de la tierra, sino que todos podamos venir con ese corazón delante del Señor. Y esto es lo que dice, ¿no? Y en Joel 1:13 dice, ceñíos y lamentad sacerdotes, gemid ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. ¿Y qué es lo que nos dice? O sea, nos está llamando a nosotros. O sea, está hablando, no está hablando, digamos, en esto de Joel, sino aquellos que conocen de Dios. Vengan, vengan y hagan esto. Y cuando dice ceñidos y lamentad sacerdotes, no está hablando de que
¿cómo se llama? De que te quejes por algo, digamos, que va a venir de una manera inminente, sino que lo hagas con una perspectiva más alta. Nuestro Dios nunca nos llamaría a orar por algo que sencillamente no va a ocurrir. ¿Me entienden? O sea, de hecho, la palabra dice, ¿no? O sea, volvamos el corazón al Señor y habla de volverse y habla de buscarlo con ayuno, lamento, llanto. Y dice, ¿y quién sabe? ¿Me entienden? O sea, queda ese, ¿quién sabe si el Señor aún convierte esto malo en bendición? Porque por la naturaleza de quién es nuestro Dios, por la misericordia que Él tiene. Y sea cual sea el resultado al final, sea el Señor dando o quitando, lo bueno es que todo este proceso nos va a llevar a poder bendecir al Señor en medio de todo. ¿Me entienden? David, digamos, cuando supo algo que iba a pasar, con todo su corazón clamó al Señor. Al final no pasó aquello por lo cual él estaba clamando, pero hubo un resultado. ¿Y cuál fue el resultado? O sea, David supo, digamos, que hizo lo que tenía que hacer, y yo creo que fue un resultado muy fuerte a nivel de su propio corazón. Entonces, creo que se trata de eso. Y saben, cuando habla, por ejemplo, de las sagradas asambleas, no está hablando de un instante, no está hablando de algo que hacemos, ok, nos vamos a reunir a orar por 2 horas y se supone que eso ya está. De hecho, gran parte de la queja en el libro de Oseas de Dios hacia la nación era porque esa era la actitud. Cuando dice, por ejemplo, en Oseas, vengan y busquemos al Señor, Él nos ha herido y nos hará vida después de 3 días. Se oye algo hermoso y realmente lo es, pero no lo era el trasfondo del corazón de la nación en ese momento, porque lo que ellos más o menos estaban diciendo es como que, ok, hay una fórmula, si nosotros buscamos al Señor en oración, entonces va a haber un cambio. Pero ellos no estaban pensando en un cambio a nivel del corazón, ¿me entienden? No estaban con esa actitud de, ok, vamos a buscar al Señor porque reconocemos nuestra condición, reconocemos cuán duro es nuestro corazón y reconocemos que realmente no es Dios el que necesita tiempo, ¿me entienden? No es Dios el que necesita que estemos orando 20 días o 21 días, sino somos nosotros que durante ese tiempo que nos vamos a disponer para buscarlo y buscarlo con todo el corazón, así como Mardoqueo lo hizo con ayuno, silicio, con, con, con ceniza, es porque nosotros lo necesitamos. ¿Me entienden? No es porque Dios lo necesite, porque el Señor está pronto para responder, sus misericordias son nuevas cada mañana, pero es el corazón nuestro el que necesita ser cambiado. Es disponer nuestro corazón en una actitud de, Dios, yo sé que hay mucha dureza de mi corazón, yo sé que hay mucho que necesita ser transformado, yo sé que hay mucho en mi mente que quizás necesita ser cambiada y quebrada, y yo dispongo este tiempo porque realmente me doy cuenta que soy yo, que es mi corazón el que tiene que amoldarse a ti. Jeremías decía una expresión muy hermosa y era, conviértenos y seremos convertidos, ¿me entienden? O sea, era como el reconocimiento de Dios, te necesito a ti aún para volver mi corazón hacia ti, porque volver a ti con todo el corazón, alma y fuerzas no lo voy a poder hacer si tú no intervienes. Y es esa búsqueda de Dios y es esa búsqueda perseverante, entendiendo que en medio de todo ese tiempo, sí es cierto, puede haber oposición espiritual como Daniel experimentó. El Señor vino con un ángel se le acercó a Daniel y le dijo, varón muy amado, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fueron oídas tus palabras y por causa de tus palabras yo vine. Y le dijo, pero se me opuso el rey de Persia por 21 días. Puede haber oposición espiritual, pero también al mismo tiempo nosotros tenemos que saber que no hay nada que, que escape del corazón de Dios. No hay nada que salga de sus manos. Y que aún ese tiempo, ¿me entienden? Aunque haya oposición espiritual, Dios la va a usar para bien en nuestras vidas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que vemos esto que les decía de Cantares, de Joel, que es la misma palabra hebrea que se ve aquí en lo que habla Mardoqueo del clamor. Pero también en Cantares 3:2 vemos que la Sulamita está diciendo, luego de que no encuentra al amado, ¿no? Dice, me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma.
Pero dice algo muy interesante. En ese momento que el amado llama a la amada, ella no quiere obedecerle. ¿Por qué? Porque implicaba que tenía que salir de un sitio de comodidad y de seguridad para buscar al amado. Ella estaba demasiado cómoda y demasiado segura en ese lugar de habitación y no quería salir de ahí. Pero ella, cuando se da cuenta que su amado se va, dice, tras su hablar salió mi alma, ¿no? Y dice, lo voy a buscar ahora, pero lo voy a ir a buscar por las calles y por las plazas. Y obviamente cuando este Mardoqueo estaba clamando, lo estaba haciendo en las puertas de la ciudad. ¿Por qué? Porque también ese clamor de Mardoqueo era una convocatoria y quizás a veces no nos damos cuenta que nuestra vida de devoción delante de Dios y nuestra vida en lo secreto a veces también grita a voces y grita muy fuerte. ¿Me entienden? Aunque lo de Mardoqueo era algo visible, quizás en ese momento lo veía la gente que estaba alrededor, pero hay algo que está pasando, hay algo que está siendo movido a nivel de los cielos. Y de esta Sulamita, algo que me llama la atención cuando menciona esto, también las calles y las plazas, en el caso de Mardoqueo no son calles y plazas, pero son las puertas de la ciudad, es que ella dice algo, me levantaré y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Y tenemos que ser entendidos en los tiempos para saber, hoy es un tiempo para buscarlo dentro, en el lugar en el que estamos acostumbrados, o es un tiempo para salir de una zona de comodidad y una zona de confort para buscarlo de otra manera. Y más adelante es lo que le pasa a Esther. Esther tenía que salir de una zona de comodidad y de una zona de confort. Era necesario tomar una decisión, pero esa decisión siempre va a implicar una acción. En el caso de la Sulamita, la acción es me levantaré, porque en ese momento probablemente ella estaba echada en su cama y la acción es me levantaré. Y esta palabra levantar implica, es como tomar otra postura, es una postura que tú y yo tomamos a nivel del corazón. ¿Y qué dice la palabra en Jueces 5? Si no me equivoco, dice, si los príncipes se ponen al frente, si alguien encuentra la palabra y la puede escribir en el chat, le agradecería muchísimo, pero dice, si los príncipes se ponen al frente, ¿qué dice? El pueblo se ofrece voluntariamente. En este caso, Mardoqueo representaba un príncipe que era necesario que se ponga al frente. Y Esther, obviamente, era la reina, que también era necesario que tome una postura a nivel del corazón. Antes de tomarla físicamente, debían tomarla en sus corazones. Por eso también yo creo que Mardoqueo ayunó, porque miren, hasta que esto pasa, hasta que se levanta el enemigo con tanta fuerza, Mardoqueo no había declarado que era judío, pero lo hizo el momento que le dicen, pero tú Mardoqueo, ¿por qué no te inclinas? Y ese momento él declara que era judío y ahí se desata toda una guerra en contra de él y en contra de todos los judíos. Y muchas veces lo mismo pasa contigo y conmigo. Entonces yo creo que el Espíritu Santo es quien nos da la sabiduría para entender cuál es el tiempo en el que estamos viviendo, pero hay una postura a nivel del corazón que cada uno necesita tomar delante de Dios mucho antes de una acción, ¿me entienden? Porque esa postura que tomamos a nivel del corazón se va a expresar con acciones específicas, pero mucho antes de que se exprese con acciones específicas es a nivel del corazón. Y por eso este tiempo de ayuno de parte de Mardoqueo y por eso también este tiempo de ayuno más adelante de parte de Esther, porque era un reconocimiento de, ok, Dios, aquí estoy. Quizás Mardoqueo no necesitaba vivir ese proceso, quizás sí, pero Esther sí lo necesitaba. Necesitaba vivir ese proceso antes de los 3 días, o sea, antes de presentarse delante del rey. Y tú y yo debemos reconocer que somos quebrantados, como dice la palabra, que somos como la hierba que hoy está y que mañana se seca, que no somos los supercapos y que necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender de Dios para tomar ese lugar. No se trata de que seas un líder de la iglesia, el hecho de que en nosotros se cumple esto que dice, si los príncipes se ponen al frente, el pueblo se ofrece voluntariamente. ¿Por qué? Porque al haber sido creado tu ser humano, todas las decisiones que tú tomes y todas las acciones que emanen de esas decisiones a nivel del corazón van a afectar un entorno. Por eso la palabra dice en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar.
Entonces, hay una postura que necesitamos tomar a nivel del corazón. Lo primero que va a ser afectado, obviamente, va a ser nuestra relación con el Señor. Y desde ahí nace todo, o sea, desde ahí nacen los ríos de agua viva que van a poder fluir de nosotros y el hecho de que podamos ser de bendición para otros o no serlo. Entonces, va a depender de eso. Y por el simple hecho de ser humano, por eso dice que es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que de él tengas memoria. Lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo has llenado de gloria y dignidad. ¿Por qué? Porque simplemente por ser humano ya te ha sido dado ese lugar de privilegio y ese lugar de honor. Solo por ser seres humanos. Pero ahí nosotros tenemos que decidir. Y sí es cierto, las figuras notorias en esta parte son un Mardoqueo y un Esther, pero hubo toda una nación que también entró en ayuno, y hubo toda una nación que también se vistió de cilicio, y hubo toda una nación que también se puso ceniza sobre su cabeza. No sé si toda la nación lo hizo con entendimiento, así como Mardoqueo y Esther, pero lo hicieron. Y yo creo que Dios quiere llevarnos a eso. Y cuando habla de ciudad, en esta palabra de Cantares, cuando dice, me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Esta ciudad es una palabra hebrea que es hallar, que es a, ye de yema, a y ere. Y este es un lugar, pero tiene que ver con guardar por un vigilante o vigía. O sea, también tiene esa implicancia esta palabra ciudad dentro de ella. Tiene que ver con vigilante o vigía, ¿no? Y saben, esto es lo más hermoso, porque aquí en Cantares, cuando está hablando de, me levantaré ahora y rodearé la ciudad por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. A mí siempre me ha impresionado el significado de esta palabra buscaré. Y saben, esta palabra buscaré viene de una palabra hebrea que es bakash, B grande A C-A-S-H, Bakash. Y quiero que se acuerden de esta palabra y quiero que se acuerden del significado, porque saben, el significado es realmente precioso. Bakash obviamente es buscar, pero saben, por cualquier método, especialmente en alabanza y adoración. Y esa es nuestra búsqueda de Dios. La pregunta era si alguno de ustedes les decía que esta palabra bakash significaba buscar por cualquier método, pero dice que es de una manera especial. ¿Y cuál es este método especial para buscar? Es en alabanza y en adoración, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Y obviamente tiene que ver con esforzarse, inclusive con afanarse. ¿Me entiende? O sea, pero es como lo que David expresaba, ¿no? Una sola cosa buscaré y hablaba de ese buscar con intensidad. Pero el tema es buscar cómo. ¿Cómo vamos a buscar al Señor? Y aquí dice principalmente en alabanza y adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es quien nos sitúa en el lugar correcto. Y ese lugar correcto es la perspectiva de Dios. La adoración es la que nos permite ir más allá de lo que nosotros con nuestros ojos naturales vemos a nuestro alrededor. Porque si tan solo nos quedamos en lo que nuestros ojos naturales ven, pues lo único que vamos a experimentar va a ser desesperación. Por eso les hablaba de Mardoqueo como un precursor. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando él le dice, Esther le dice, Dios va a traer liberación, Esther. De algún lado la va a traer, o sea, la tenía clara. Y yo creo que eso es lo principal que necesitamos y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude y que nuestros labios sean llenos de adoración, de alabanza, que aún en medio de la noche oscura, del tiempo difícil, el Señor permita que nuestros labios se llenen de adoración y de alabanza a su nombre, porque esto es lo que nos va a dar la perspectiva correcta. Y esto también es lo que nos va a permitir que nosotros experimentemos la presencia de Dios. No es que Dios no esté. Lo que pasa es que muchas veces por todo lo que como seres humanos experimentamos, es como que nuestros ojos no pueden ver lo que ya está ahí, que es el Señor y que es su presencia. ¿Ok? Entonces, esto significa. Ahora, vamos a leer Esther 4:5. Dice, hemos leído el 4:1
El 4:2, y vino pues delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y dice, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos se lo dijeron. Entonces la reina tuvo un gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Tac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Ahora, hay un verso que lo vamos a ver más adelante y que es el verso 2, pero ahora quiero ir al verso 3, al verso 5. ¿Y qué es lo que dice? Cuando Esther se entera de que Mardoqueo estaba en esa condición, a ella le dolió el corazón. ¿Por qué? Porque Mardoqueo era alguien a quien ella amaba. Y en las anteriores sesiones, cuando yo les hablaba de Mardoqueo, les hablaba de que Mardoqueo era alguien que había estado dispuesto a invertir en la vida de otros. Estuvo dispuesto a invertir en la vida de Esther, no solamente criarla, porque si tan solo la hubiese educado, Esther no hubiera sido quien ella era. O sea, si tan solo le hubiera enseñado, Esther 1 más 1 es 2, 3 más 2 es 5, 5 más 2 es 7, ¿me entienden? Pero fue más que eso. Yo creo que Mardoqueo transmitió a Esther principios, transmitió valores, transmitió el temor por el Señor, porque fue lo que Esther demostró cuando ella le tocó, digamos, estar como una de las posibles que iban a ser reinas, cuando le tocó ser reina, o sea, en el corazón de Esther había un verdadero temor del Señor. Y eso fue algo que se lo tuvo que transmitir Mardoqueo. Entonces, yo les hablaba de eso, pero no solamente lo veo como una imagen que estuvo dispuesto a invertir en alguien cercano, como en este caso era Esther, que él la adoptó, sino en su generación. Y como un David que sirvió a los propósitos de Dios en medio de su generación. Y cuando hablamos de generación, no necesariamente estamos hablando de los niños y los jóvenes, sino de todas las personas que viven en una etapa de la historia. De eso estamos hablando. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque vemos que en Mardoqueo había un amor genuino hacia Esther, porque todos los días iba al patio del rey para ver cómo estaba Esther, pero también esto pasaba de parte de Esther hacia Mardoqueo. Y voy a leerles un pasaje que conocemos muchísimo, pero que creo que es una clave. Y es Malaquías 4:6 que dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, también hay una condición para que haya un gran derramar de Dios. Y creo que es esto. Creo que es que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres. Y esto es algo súper importante. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí hace muchísimos años y pasó una época de mi vida que había experimentado con Dios y entré a un nuevo tiempo que fue hermoso, porque fue un tiempo cuando empecé a leer Cantar de los Cantares, a tener unos tiempos de oración muy, muy bellos con el Señor, a experimentar su ternura y su amor. Y en ese tiempo empecé a considerar todo lo que antes había aprendido como que, ¿me entienden? Así como que a desvalorizarlo. Y un día me di cuenta, pues, que no era la actitud correcta. De hecho, si ustedes leen Cantar de los Cantares, pueden ver en un principio a una sulamita que está ofendida con sus hermanos porque dice que ella era morena por causa en cierta parte de sus hermanos que la habían puesto a guardar la viña que no era suya y su viña no guardó. Y más adelante hay algo súper interesante porque el amado le habla de un lugar específico y le dice, allí tuvo dolores tu madre, la que te dio a luz. Y yo creo que cuando le estaba diciendo eso, obviamente estos sus hermanos eran hijos de la misma madre, ¿no es cierto? Y la madre en el contexto judío representaba a Israel y a partir de que Jesús vino, pues representa también a la iglesia. ¿Y cuál es el tema? El tema es que le estaba haciendo recuerdo a la Sulamita, obviamente estaba sanando su corazón de toda la ofensa, pero también le estaba haciendo recuerdo, Sulamita, si tú estás aquí es porque alguien ha estado dispuesto a sufrir dolores de parto por ti. Y si tú y yo conocemos al Señor, es porque ha habido un Padre, ¿me entienden? Un Padre espiritual que ha sufrido dolores de parto por nosotros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra parte del gobierno que nosotros ejercemos, que nos ha sido dado, es a través de la oración, es a través de la intercesión.
Y es como que Dios quiere traer, no solamente, digamos, quiere traer reconciliación. De hecho, la palabra habla acerca de Jesús. Pero en este Mateo, en este Malaquías 4:6 que les leía, cuando dice Él hará volver, esta palabra volver viene de una palabra hebrea, shuv, S-H-V, que significa volverse. De aquí, bueno, y luego dice, no necesariamente tiene que ver con la idea de volver al punto de partida, sino más que todo tiene que ver con una actitud del corazón. Y obviamente yo creo que eso es algo que el Señor va a hacer. Yo creo que a medida que los últimos tiempos pasen, vamos a ver mucho más activo lo que la palabra nos habla en segunda de Corintios 5:18, cuando habla de que Cristo nos reconcilió consigo mismo. Y más adelante dice que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y creo que al hablarles, por ejemplo, de no unirnos a la condenación, digamos, del enemigo hacia nuestros hermanos, aún va más allá de eso. Es el tema de que podamos ser aquellos que tienen el ministerio que nos ha sido encargado, que es la palabra de reconciliación. Y yo creo que esto es algo súper importante. Y aquí vemos esta imagen de generaciones, de dos generaciones, pero generaciones que se están honrando mutuamente, que están teniendo un corazón genuino la una por la otra. Y yo creo que es lo que Dios va a hacer en nosotros, o sea, nos va a llevar a tener una actitud de gratitud, pero también de reconocimiento y de honra, y de volver el corazón, como dice Malaquías, de los padres a los hijos, pero también de los hijos a los padres. Y como les decía, Jesús es el que por excelencia ha traído esto. Y miren, esta palabra reconciliación viene de una palabra griega que es catalazo, K-A-T-A-L-A-S-S-O. ¿Y saben qué significa esta palabra? Significa cambiar mutuamente, o sea, de ambos lados. Probablemente hay cosas que todavía de ambos lados necesitamos cambiar. Y esa es parte de lo que el Señor va a hacer. ¿Para qué? Para que haya gratitud genuina, para que haya honra genuina y para que haya un cuidado, pero un cuidado como tierno, ¿me entienden? Realmente deseando el bien, así como Mardoqueo deseaba el bien de Esther y así como Esther deseaba el bien de Mardoqueo. Ahora, dense cuenta, la posición en la que Dios había puesto a Mardoqueo no era la misma de Esther y no era la misma del pueblo, pero era necesario que ambas generaciones puedan tomar el lugar que le correspondía. Era necesario, porque si Mardoqueo no tomaba el lugar que le correspondía, no lo hubiese hecho Esther y no lo hubiese hecho toda una nación. Y les voy a decir algo más adelante que es interesante acerca de esto. Entonces, quería esta parte bueno, eso más adelante les voy a leer lo que les dije del 4:2. Pero luego vemos, espérenme un segundito, no quiero que se me vaya algo que creo que era importante, que creo que está por aquí. Y les decía, o sea, yo creo que Mardoqueo representa la importancia de gastarse en la generación, de estar dispuestos a servir a los propósitos de Dios en medio de nuestra generación. Ahora aquí viene la otra parte que les voy a hablar, que justamente es Cantares 4:2, donde dice, y vino delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con un vestido de silicio. Y quiero que nos acordemos de esta palabra, o sea, Mardoqueo no podía entrar al patio interior, no podía llegar al lugar que Esther sí podía llegar, pero aún así Esther tampoco podía llegar a otro lugar, ¿me entienden? O sea, Mardoqueo fue fiel en todo lo que él fue, en todo lo que Dios le encomendó, fue súper fiel, pero había un punto hasta donde él podía llegar. Y es como, yo lo veo como el hecho de que lo que Pablo decía, he corrido la buena batalla, ¿no es cierto? He guardado la fe. Y decía, por lo demás, me está preparada la corona de justicia. No me acuerdo si estas son las palabras exactas, pero era lo que Pablo expresaba. Y yo creo que al expresar eso era como que yo he corrido con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, con todo mi ser, he entregado todo lo que tenía que entregar y aquí está la posta,
¿no? Entonces, yo creo que por eso les decía, o sea, es necesario que cada quien tome el lugar que le corresponde. Y dentro de lo que te toca, dentro de la parte del cuerpo que Dios te ha puesto, pues qué bendición, porque es lo que Dios te ha dado y es algo hermoso. No hubiese tenido sentido que Mardoqueo hubiese querido hacer lo que solo Esther podía. Y Esther no hubiese podido hacer lo que le correspondía a ella si no lo hacía primero Mardoqueo. Entonces es como que Mardoqueo corrió con todo lo que pudo, tomó la posta y se la dio a Esther. Y ahora a quien le tocaba correr esa batalla era Esther. Entonces creo que eso es algo muy importante. Entonces vemos y vamos a continuar leyendo y vamos a volver a este punto en Cantar en Esther 4:11. Y dice, bueno, que en el verso 7 y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que se lo mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder por él, a interceder delante de él por su pueblo. Y les voy a leer lo que viene también para que y dice, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y saben, aquí también hay algo precioso. Como les decía, Mardoqueo corrió con todas sus fuerzas, tomó la posta y se la entregó a Esther. Esther, ok, ahora te toca a ti, porque yo puedo llegar solo hasta aquí, pero tú puedes llegar donde yo no puedo. Y esto es algo precioso, ¿por qué? Porque quizás no nos damos cuenta, pero por ejemplo, cuando tú y yo eh, estamos orando por ejemplo, por la iglesia de este tiempo, por la generación, no sé si te has puesto a pensar que no solamente estás orando por este tiempo, sino que a través de la oración lo que tú estás haciendo es ayudando a la próxima generación a que llegue a donde quizás tú no vas a llegar. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque miren, lo que pasa aquí cuando Esther primero reconoce, ¿no? Que le dice, yo no puedo entrar. Entonces, ¿qué es lo que le dice Mardoqueo? Le dice, en el verso 11 le dice, en el verso 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. ¿Y qué le responde Mardoqueo? Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, pero si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver el rey, aunque sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que en ese momento tanto Mardoqueo estaba reconociendo, yo no puedo llegar hasta ese lugar que tú puedes, y Esther dice, yo tampoco puedo, porque si me arriesgo voy a morir. Pero ¿cuál fue el tema? Le dice, por favor, Mardoqueo, llama a toda la nación. ¿Qué hizo Mardoqueo? Convocó. Y que todos ayunen y oren por mí por 3 días. Y 3, yo creo que significa un tiempo de cumplimiento. Y ese también tiene un significado muy profético para los tiempos que vivimos. Entonces, ¿cuál es el tema? Nosotros estamos orando y clamando y esperando que nosotros seamos la generación que vea a Jesús. Pero si no somos tú y yo, gastémonos todo lo que podamos gastarnos para que sea la generación que viene. Y cada oración que hoy hagamos va a aportar a esa generación. Va a aportar probablemente a aquellos a los que les va a tocar llevar la posta y llevarla hasta ese lugar, a la misma presencia del Rey, que yo creo que se traduce en el hecho de la venida de Jesús, ¿no? Entonces, esto es algo súper importante. Y es el tema de que a veces, como les digo, Dios quiere como ampliar nuestra visión y darnos cuenta, o sea,
no solo me voy a, o sea, muchas veces creo que yo, digamos, por ejemplo, en la iglesia que nació hace más de 30 años, y no hablo como iglesia, como un nombre de iglesia, sino en ese tiempo, por ejemplo, a todo el mundo le preguntaba, ¿no? ¿Y tú cuál es tu sueño en Dios? Y saben, los sueños de todo el mundo era llenar estadios, ¿no? Yo quiero ser como Kathryn Coleman, que los enfermos se sanen. Y no digo que no sea un buen sueño, es un buen sueño, pero el tema es cuál es la motivación, ¿no? Y otros, yo quiero llenar estadios, ¿no? Y era como que, ok, pero ahí faltaba algo. ¿Y me entienden? ¿Y qué es lo que faltaba? Que la cosa no es que va a girar en torno nuestro. O sea, faltaba el hecho de que Dios encienda aún más el corazón y yo creo que lo está haciendo a través de esta época de la historia y lo va a hacer aún más. ¿Para qué? Para que el anhelo mayor, ¿me entienden? Sea algo que glorifique al Señor, no algo que levante nuestro nombre, ni el nombre de una congregación, ni el nombre de una iglesia, sino que nuestro anhelo más grande sea que el nombre de Dios sea glorificado. Y ahí entendemos lo que Juan el Bautista, que era un precursor, decía, a él le toca, a mí me toca menguar y a él le toca crecer. Entonces, es como que Dios nos va a llevar como generación y como toda una generación a tener esa actitud del corazón. Y es para lo que nos está preparando. Quizás podemos hacer una evaluación acerca de nosotros mismos y decir, bueno, como que falta un poquito, ¿no? Un poquito, pero es algo que el Señor está haciendo. Y eso es algo hermoso. Entonces, tanto Mardoqueo como Esther reconocen esto y como les decía, este tiempo de ayuno en realidad era un tiempo para preparar sus propios corazones y el corazón de la nación, y el corazón de la nación. Y yo veo esto un poquito como Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa. Siempre me he preguntado, ¿por qué dice muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas? Engañosa es la gracia y mana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Hasta que un día vino a mi mente, está hablando de la iglesia de los últimos tiempos, porque ha habido iglesia en toda la historia, ¿me entienden?, que ha hecho el bien. Ha habido gente, aún antes de que la iglesia sea formada, que han anhelado profundamente la venida de Jesús y que han entregado sus vidas para esto. Ha habido un David, ha habido un Elías, ha habido un Enoc que caminó con el Señor. Pero ¿cuál es el tema? No es que la iglesia, digamos, no haya hecho el bien, pero el tema es que el clamor y la intensidad del clamor y el anhelo por el almado va a aumentar en tal forma que va a haber una que va a ser como esa mujer que sobrepasa a todas las demás, así como Esther lo era en este momento. Y como les decía, ahora, ¿qué dice la palabra? La palabra, por ejemplo, en Salmo 93:5 dice, tus testimonios son firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. El tema era que yo creo que tanto Mardoqueo como Esther se sabía que para entrar a la presencia de ese rey, algo tenía que pasar, no solamente a nivel de su corazón. Y es lo mismo nosotros, reconocemos que necesitamos, no sé, o sea, ser ungidos con mayor amor, reconocemos que necesitamos un mayor mover del Espíritu, reconocemos que necesitamos un mayor celo por Dios en nuestros corazones, un celo que nos lleve a anhelar mayor santidad. ¿Qué dice Isaías 35:8? Y habrá calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ahora, muchas veces cuando tú y yo hemos pensado en esta palabra, es como que hay un camino de santidad y nadie se va a extraviar. Pero aquí está diciendo algo, el que anduviere por ese camino. O sea, nadie nos va a obligar a andar por ese camino. Esa va a ser una decisión personal. Pero si hay una promesa, si esta es tu decisión y si tú caminas por este camino, por torpe que seas, no te vayas a extraviar, pero tiene que preceder una decisión a nivel del corazón, como les decía, esta postura a nivel de nuestros corazones. ¿Qué dice Isaías 57:15? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu y para vivificar el corazón de los quebrantados. Qué hermoso. En ese momento que Mardoqueo y Esther estaban diciendo, vamos a ayunar, Mardoqueo ayunando antes, porque él fue el precursor, fue el primero que convocó. Y luego Esther, ¿en qué postura se estaban poniendo delante de Dios? Era una postura de humildad. ¿Y qué dice la palabra?
Dice, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu y para vivificar el corazón de los quebrantados. Primero era delante de Dios. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Era como que, saben, cada generación, y yo creo que esto es lo glorioso de Dios, y nosotros sabemos a través de la historia de la iglesia, que a través de las etapas, probablemente, yo creo que mi esposo les podría hablar mucho más de esto que yo, o también esto lo hemos oído de alguien que queremos mucho que se llama Víctor, pero a través de cada generación de la iglesia hay algo que ha sido restaurado. Ha sido restaurada la adoración, ha sido restaurado el mover del espíritu, la oración y la intercesión, ¿me entienden? Pero ¿cuál es el tema? El tema es que es como que Mardoqueo tomó la posta y podía llegar hasta ahí en su generación, pero Esther podía ir más allá, ¿me entienden? Y es como que yo creo que es así. Y bueno, aquí mi esposo está escribiendo, cada elemento del tabernáculo del Moisés ha sido restaurado porque cada elemento significaba algo, el lavacro, ¿no? El tema de ser limpiados por la palabra, la adoración, o sea, cada elemento significaba algo hasta lo que justamente antes del lugar santísimo, ¿qué es? Gracias por hacerme recuerdo, amor, porque esto tiene mucho significado. Lo que estaba antes del lugar santísimo, al que tan solo podían entrar el sumo sacerdote, porque ni los sacerdotes podían entrar a ese lugar, y antes de entrar tenían que prepararse, inclusive no dormían ni siquiera para tener sueños medios feos, porque si no entraban totalmente santos y puros, morían inmediatamente por la presencia de Dios en ese lugar. Y justamente antes del lugar santísimo estaba el altar del incienso. ¿Y qué nos dice la palabra acerca del incienso? El incienso representa las oraciones de los santos. Y todo este recorrido en el tabernáculo de Moisés lo que está haciendo es mostrándonos cada cosa que ha sido restaurada. Pero sí, digamos, es como que esa iglesia de la última generación, de antes de la venida de Jesús, va a ser una iglesia muy gloriosa, porque va a experimentar todo esto, ¿me entienden? Va a experimentar cómo iglesia a iglesia por generaciones le ha ido heredando una posta, le ha ido heredando una posta. Y saben, aquí se me viene a la mente algo, o sea, cuando Mardoqueo se enteró de la noticia y toda la noticia lo hizo, toda la nación, no se me viene a la mente, sino es algo que había escrito. Saben, o sea, hay dos cosas que pueden pasar cuando tú y yo recibimos malas noticias. Yo soy experta en que si recibo malas noticias me descorazono, soy súper débil, no se imaginan cuánto. Nunca reacciono así como que sí, Señor, tu nombre sea bendito. Yo no, ¿no? Pero, ¿saben? Hay dos posturas del corazón que podemos tomar. Una es dejar que el aliento y el desánimo terminen por apagarnos. En medio de eso, probablemente había gente que la nación dijo, pucha, ya qué salvación tenemos, prepararemos nuestras maletas y veremos cómo huimos, aunque les dije que no había escapatoria. Pero la otra, y si quieren leer más, está escribiendo algo ahí el Ari, que es súper bueno. O Ari, tú nos puedes decir rapidito aquello que has escrito para que lo tengamos en cuenta. Oh, ya, amorcito. Bueno, no, simplemente para, para aportar a lo que estabas diciendo, vemos que a través de la historia y en base al modelo que Dios le dio a Moisés, al establecer el tabernáculo de Moisés, que ellos lo hicieron ahí en el desierto, lo levantaron, cada uno de los elementos de ese tabernáculo que Dios ha ido restaurando a través de los años y hasta nuestros días, vemos un simbolismo para todo lo que Dios quería enfatizar en su momento y hacia lo que Él estaba avanzando. Por ejemplo, el altar de sacrificio que representa la obra de la cruz. Y esto lo vemos con Lutero, por ejemplo, ¿no? Cuando se restaura eh, el sacerdocio de cada creyente. También más adelante en el lavacro vemos, por ejemplo, la restauración del bautismo, ¿no? Y de la sanidad, de la limpieza,
¿no? Y ahí surge, por ejemplo, el mover de los bautistas, y el Señor sigue avanzando, y luego llegamos a la mesa de los panes, donde el Señor restaura la comunión y también la palabra que representan los panes. Y el Señor continúa avanzando y vemos, por ejemplo, el candelero que representa el mover del Espíritu Santo, ¿no? Cuando Dios trae grandes avivamientos, lo de la calle Susa, por ejemplo, y el Señor continúa avanzando y ahora estamos viendo el mover de oración y adoración, que es cuando Dios restaura el altar de incienso. Entonces el Señor sigue avanzando y cada generación ha ido heredando todo lo que Dios ha ido restaurando. Y aunque si bien es cierto, han habido posturas y actitudes de división y de confrontación, pero Dios continúa avanzando en lo que Él está estableciendo, una iglesia que va a poder disfrutar y abrazar de todo esto que Dios ha ido restaurando, ¿no? Y es una manera en que Dios está preparando también, ataviando su iglesia para tiempos finales. Y ahí estamos, y tenemos que estar atentos a lo que Dios sigue Él avanzando. Amén. Entonces, eso es algo muy, muy hermoso, ¿no? Entonces era el tema de que si Esther iba a llegar más allá. Y hay una palabra que está en Jeremías, no me acuerdo exactamente, pero dice, si con los de a pie te cansaste, ¿qué harás con los que corren? Entonces es como que hay momentos así demasiado descorazonadores, como la noticia que estaba recibiendo toda una nación en ese momento, pero es como que si aún vivimos aflicciones en este tiempo que quizás no sean tan grandes o ya hemos empezado a vivirlas hace un tiempo, una de las razones por las que estamos viviendo estas aflicciones es para ser preparados para lo que viene. Obviamente, lo que viene va a estar lleno de muchas cosas, de situaciones aún más desafiantes, pero también son tiempos gloriosos. ¿Y cuál era el tema? ¿Me entienden? O sea, es como que, ok, o sea, Señor, realmente dispongo mi corazón porque quizás reconozco que me estoy cansando con las pequeñas cosas, pero no, quiero ser alguien que pueda correr con los que corren. Quiero ser alguien que pueda estar ahí, que pueda llegar hasta donde tengo que llegar. Creo que Rachel compartía esta imagen que había tenido y veía como una carrera, ¿no? Y veía cómo había gente que se había cansado de correr y probablemente hasta tenían heridas y habían dicho, no, hasta aquí. Pero veía otras personas, Jeremías 12:15, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás, no? Dice no he leído esa parte ya, pero pueden leerlo ahí en sus escrituras. Entonces, y en esta que nos contaba la Rachel, en esta visión, veía otras personas mucho mayores, quizás con heridas mucho más fuertes, que probablemente ya ni siquiera estaban corriendo, sino como que caminando o a ratos hasta arrastrándose, pero estaban llegando a la meta. Y la palabra habla mucho de la perseverancia. Y quizás hay momentos que lo sentimos así, que no nos sentimos que estamos corriendo a toda velocidad, sino que más o menos estamos así como, Señor, creo, pero en medio de eso y de la perseverancia es como lo que leíamos en Isaías, donde dice que el que camine por este camino de santidad, por torpe que sea, no se va a extraviar. Y va a ser Dios quien nos va a ayudar, ¿me entienden? Nos va a ayudar a llegar hasta donde hemos sido creados para llegar. Y cuando les hablaba de este tema del ayuno, y con eso vamos a terminar, hay algo que a mí me impresiona mucho, y quiero leerles esta porción de la escritura que está en Lucas 5:33 al 39. Y les voy a leer, creo que muchos de ustedes ya la conocen. Si hay alguien que quisiera leer esta porción de Lucas 5:33 al 39, por favor que lo haga. Dice Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos.
De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo, porque dice, el añejo es mejor. En esta porción de la escritura Jesús está hablando acerca del ayuno y les dice, y saben, o sea, va a haber una generación que ayune con este corazón. Les dice, no tiene sentido que ayunen mientras el novio esté con ellos, ¿no? O sea, es como que, pero va a llegar el día en que el novio les va a ser quitado y entonces van a ayunar. ¿Y qué era lo que estaba diciendo? O sea, va a haber una generación que va a ayunar porque tiene demasiada hambre y demasiada sed de mí. Que sí van a ayunar porque cosas pasen, porque se van a alinear a mi corazón, pero su principal motivo de ayuno y su principal deseo voy a ser yo mismo. Y es bien interesante porque quizás no hemos considerado esto, pero esto lo une a algo. Es como que una cosa viene como consecuencia de la otra. ¿Y qué es esta parte donde dice que el vino nuevo es necesario que sea echado en odres nuevos? Porque si echas un vino nuevo en un odre viejo, ¿qué es lo que va a pasar? El odre nuevo se va a romper. Entonces, y aquí está hablando del Espíritu Santo. Y ese es como un motivo también de ayuno, ¿me entienden? O sea, ser esa generación llena del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el tema? El tema es que está hablando de que algo tiene que pasar para que nosotros podamos como que resistir el vino nuevo. Y yo creo que cuando está hablando del vino nuevo, obviamente está hablando de un mover del espíritu que va a traer gozo, porque el vino bíblicamente se relacionaba con gozo y alegría. Por ejemplo, había una expresión judía que era la casa del vino, ¿no? O sea, cuando habla del vino, probablemente la traducción más literal sería la casa del vino. Y está hablando de gozo y alegría. Obviamente, cada que el Señor trae como que este nuevo mover del Espíritu, que es el que trae restauración, el que va trayendo limpieza, el que como hablábamos hace un ratito, la restauración que ha venido experimentando la iglesia a través de los siglos, y va a traer gozo, pero el vino también está relacionado con el tema del sacrificio, con el tema de Jesús, ¿no? O sea, que cuando, por ejemplo, les dio la copa de vino a sus discípulos en esa cena antes de morir, les decía, este vino representa mi sangre que por ustedes es derramado. Y era el hecho de, te amo tanto que estoy dispuesto a derramar mi vida por ti. Pero eso para mí aún es motivo de gozo y alegría. Por eso en Hebreos 12 más adelante dice que por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz. ¿Y cuál es el tema? Que, por ejemplo, un odre viejo no es apto para resistir el uso dinámico y exigente del vino nuevo. ¿Por qué? Porque no pueden garantizar la preservación. La fermentación inflama y estira el cuero. ¿Por qué? Porque en un proceso de fermentación obviamente se van a empezar a liberar gases. Y un odre viejo no va a resistir ese proceso. ¿Por qué? Porque va a ser un proceso. Que el vino nuevo se transforme en lo que tiene que transformarse también va a ser un proceso. Por eso, en medio de cada mover de Dios y de cada cosa que Él está restaurando, también va a haber un proceso. Entonces, un odre viejo no lo va a resistir. ¿Y qué va a pasar? Que se van a reventar porque no van a resistir básicamente la presión. Eso es lo que no van a resistir. Y además que un odre viejo se vuelve rígido, deja de ser flexible, se endurece y pierden su elasticidad, lo que permite que se revienten fácilmente. Entonces, y relaciona todo eso con la idea del ayuno. ¿Y qué es el ayuno? O sea, es como que decir, ok, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Decido, o sea, obviamente tiene que ver con una decisión física, nosotros podemos determinar días para ayunar, pero es una actitud también del corazón. Y es como que no me voy a alimentar de todo lo que todo el mundo se está alimentando, así como Daniel un día lo hizo, no voy a alimentarme de lo que culturalmente está pasando, sino yo decido alimentarme de la mesa de Dios, decido alimentarme de sus palabras. Y tiene que ver con el hecho aún de negarnos, digamos, cosas que aún no solo son deleites, sino lo que necesitamos, porque el ayuno se relaciona con alimentos para declarar que Él es, ¿me entienden? Que Él es nuestro mayor deleite y con muchas otras cosas más. Yo creo que Cori les podría hablar muchísimo de esto,
Pero ese entrar, digamos, en un estilo de vida de ayuno que tiene que ver con algo físico, pero también con las actitudes del corazón internamente, es lo que va a darnos un corazón tierno. Y un corazón tierno yo creo que tiene que ver con la elasticidad de un odre nuevo para poder resistir las presiones que vienen. ¿Me entienden? Entonces era necesario ese tiempo de ayuno para que ellos puedan resistir las presiones que iban a venir. Y de hecho, ¿cuál es también la recomendación? Y eran 3 días de ayuno y de oración. ¿Cuál es la recomendación de Jesús para tiempos finales? Velad y orad. En Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. O sea, la manera como Jesús quería ser acompañado en su momento más oscuro mientras estuvo en esta tierra, ¿cuál era? Velen conmigo, o sea, por favor, manténganse en oración conmigo. Y en el versículo 40 dice que los haya durmiendo a los discípulos, ellos no pudieron velar, estaban cansados físicamente. Y entonces, ¿esto de qué nos habla? Podemos dejarnos envolver por todo lo que está pasando en el mundo actual. Podemos dejarnos envolver por esta niebla que está cubriendo a las naciones, esta niebla de confusión, esta niebla de desesperanza, de desánimo. Pero en medio de todo eso, si nosotros buscamos al Señor, si le pedimos al Señor que nuestros labios sean llenos de adoración, de oración, y estamos en esa actitud de buscarlo, ¿sabe? Es como que esto que está envolviendo a las naciones no nos va a envolver a nosotros, sino nos va a permitir ser aquellos que están despiertos, así como Mardoqueo estaba despierto. El verso 45, al final en el verso 41 Jesús les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego en el verso 45 les dice, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces, hay un tiempo de oportunidad en cada etapa de la historia, en cada generación hay como puertas de oportunidad que se abren, son kairos de Dios. Y con esto termino. Entonces, es como que una etapa de oportunidad para buscar intensamente a Dios, justamente es en medio de la aflicción, del dolor y del quebranto. Esta es una etapa de oportunidad para buscar al Señor, porque en medio de esa etapa pueden pasar 2 cosas, o nos dormimos por completo o el Señor nos ayuda a ser aquellos que van a estar vigilantes. Y eso es lo que nos va a preparar también para lo que viene. El disponernos nuestro corazón en medio de todos esos tiempos tan duros para buscarlo, quizá llamar a otros y decirle, necesito orar contigo porque estoy experimentando todo esto, así como Esther lo tuvo que reconocer, no solamente voy a ayunar yo necesito que toda la nación lo haga conmigo, es también lo que nos va a preparar. Amén. Y eso les comparto por ahora y ya la próxima semana terminamos todo y quisiera que terminemos orando. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de enseñanza, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Gracias por la vida de Carito, Señor, por el esfuerzo que hace en enseñarnos, que aprendamos completamente lo que ella quiere enseñarnos. Gracias te doy, Padre, por su vida, por su dedicación, Señor. Y te pido que todo esto que hemos aprendido hoy no se quede en nuestro cerebro como simple conocimiento, sino que lo llevemos a la práctica, que sea una palabra viva la que hemos aprendido. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la vida de Carito nuevamente, de Arielito, de todas las personas que han participado. En el nombre de Jesús. Amén. Establece tu